Buen día, compañeros. Para el desarrollo del punto 3 de la actividad 2 de la guía de trabajo 2 de sistemas dinámicos continuos de la Universidad de AN, perdón por este letrero, eh, nos dieron a escoger entre varios proyectos para poder desarrollar una actividad en equipo. El grupo de trabajo número 2 de sistemas dinámicos continuos escogió el cálculo del trabajo. En el cálculo del trabajo nos muestran un proyecto donde dicen que una empresa que produce chocolate necesita comprar una bomba para poder mover leche de un tanque a otro. Al revisar la oferta, el ingeniero encargado nota que para poder elegir la bomba más eficiente necesita saber el trabajo que se hace para poder bombear la totalidad de la leche que contiene el tanque fuera de él. El tanque tiene la forma que se muestra aquí en la figura. Entonces vemos que la base del tanque es cónica y la parte superior del tanque es un cilindro. Entonces la base tiene un radio de 2.5 metros por 1 metro, que sería el cono, y la totalidad del tanque tiene 3 metros. Bueno, siguiendo ya esto nos dice que primero realicemos un modelo real a escala del tanque. Entonces, para ello, primero un compañero que ya tiene conocimiento realizó las vistas del dibujo como quedaría en AutoCAD. Aquí nos muestra la base del tanque y finalmente nos muestra un isométrico de lo que sería. Luego de esto se realizó pues el tanque en una escala donde vemos que se hizo la base del tanque y el cilindro y finalmente se ensambló. Aquí vemos la altura del tanque en la fotografía. Y entonces volviendo al cálculo del trabajo, entonces vamos a desarrollar. Primero vamos a ver qué nos indican, donde nos indican que planteemos la integral correspondiente para poder analizarlo. Esta se puede plantear gracias a la información que encontramos en el libro de Tomás de Pearson, la 12ª edición, en la página 340. Aquí vemos el bombeo de líquidos desde contenedores. Entonces acá pues nos indica la teoría de cómo debemos hacer para hallar el cálculo del trabajo. Aquí vemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces la fuerza en este caso, porque como es volumen y como es líquido, la vamos a igualar al peso, así como nos lo indica el libro de Pearson. Dice que el peso es igual al peso por unidad de volumen por volumen. Entonces nosotros aquí tenemos que la fuerza es igual al peso y el peso es igual a la densidad por el volumen. Entonces vamos a reemplazar y obtenemos que el trabajo es igual a la densidad por el volumen por la distancia. Esa densidad es lo mismo que el peso por unidad de volumen, como ya lo habíamos indicado. Después de que ya entendemos cómo desarrollarlo, entonces vamos a hallarlo por secciones. Primero escogemos la parte superior del tanque, que es un cilindro. Entonces acá simplemente vamos a reemplazar la fórmula de trabajo, donde tomamos una densidad aproximada de 1030 kilogramos por metro cúbico para la leche. Buscando por internet encontramos que estaba entre 1028 y 1033, entonces escogimos un promedio y seleccionamos esa finalmente. El volumen, como ya sabemos que el volumen para un disco, el volumen para una circunferencia es pi por r al cuadrado, pero si es para un cilindro sería pi por r al cuadrado por la altura. Acá lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente, como nos lo indica acá el libro de Pearson, es imaginarnos
que vamos a cortar la leche en delgadas capas, en muchas capas, y que sean, entre más delgadas las cortemos, vamos a obtener el volumen o el trabajo mucho más exacto. Entonces, para esto acá nos plantean que vamos a hallar el delta de volumen, que sería igual al pi por el radio al cuadrado por el grosor de la capa que les estoy indicando. Entonces acá lo hicimos de la siguiente forma. Entonces pi por r al cuadrado por delta y, que sería el espesor de la capa, por la distancia, que es lo que me indica acá el trabajo, ¿sí? La distancia en este caso sabemos que la altura del cilindro serían 2 metros, y le vamos a quitar esta distancia que hay antes de la capa, entonces sería y. Como tenemos 2 menos esta distancia que no la conocemos, que la vamos a calcular a medida que vayamos a partir en capitas, entonces decimos que es 2 menos y. Para una sola sección de capas lo haríamos de esa forma, ¿no? Ahora que después de eso vamos a desarrollar la forma. Para n secciones de capa, entonces vamos a usar la sumatoria. Y ahí tenemos que cuando una constante es igual a 1 hasta n secciones, entonces tendríamos la densidad por pi por r al cuadrado por 2 menos y por dy. Entonces esto lo vamos a llevar a un límite hasta infinito, porque no sabemos el número de capas que sean, ¿no? Entonces lo vamos a llevar hasta infinito. En este caso, como tenemos 2 metros, entonces lo llevamos de 0 hasta 2, ¿sí? Y vamos a calcular la integral, por eso sacamos aquí las constantes, que sería la densidad por pi por r al cuadrado, que pues vamos a tener ahí una constante, por 2 menos y por dy. Entonces, resolviendo esta ecuación, que finalmente nos va a dar en joules, obtenemos que, bueno, acá reemplazamos y sabemos que al hacerlo al contrario, pues reemplazando acá este y por 0, pues me va a dar 0. Entonces obtenemos este valor, que sería 2 por la densidad por pi, que serían 6.471,68 joules. Quisimos comprobar este valor en el MATLAB. Acá desarrollamos la fórmula y vemos que nos da pues muy similar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el cono. Para el cono, en este caso, nosotros vemos que la diferencia entre el cono y el cilindro es que se va reduciendo el radio. Entonces, antes que nada, debemos calcular cuál sería el radio en sí para este cono. En cada capa o sección nos va a ir cambiando el radio. Es por eso que nosotros decidimos calcular el radio proyectando una recta de los valores que tenemos. Entonces sabemos que el cono, perdón, tiene un radio de 2.5 metros. Entonces lo dibujamos aquí en el eje X. ¿Cuánto tiene de alto? Tiene 1 metro. Entonces ahora ya lo colocamos acá a 1 metro y proyectamos una recta que ya va a pasar aproximadamente en 1.7 cuando el eje X es 0. Lo vamos a reemplazar los valores en la fórmula de función lineal y obtenemos que y es igual a x más b. Simplemente sobre esa fórmula reemplazamos y vamos a utilizar la ordenada y la raíz. Entonces tenemos aquí que en este caso b, que sería mi raíz, sería
B, que sería mi ordenada, perdón, sería un séptimo o 17 décimos si lo pasamos a fraccionario. Y mi raíz sería 2.5, que reemplazando en esta fórmula, igualando a 0, obtenemos que A es aproximadamente menos 7/25. Esta fórmula que nos da, pues la vamos a factorizar. Entonces aquí usamos un programa que nos muestra eh, resolverla, y vemos que nos da 85/14, que es el valor que tenemos específicamente aquí, 85/14 de y, que ese sería mi radio. Entonces, para una sola sección de capas, igual que en la anterior, tenemos lo mismo, que es la densidad por pi por el radio al cuadrado, que sería 85/14y, por 1 menos y, porque en este caso la distancia desde la base desde la base del cono hasta la parte superior del cono es 1 metro. Entonces sería 1 menos y por delta y, o de y, pues que ya lo tomamos como de y para reemplazarlo en la fórmula y poderlo integrar. Para n secciones de capa, entonces simplemente lo volvemos a hacer así. No sabemos cuántas secciones son, entonces tendríamos esta fórmula. Y entonces el trabajo de bombear la leche al borde es el límite de tales sumas. Por eso nosotros llevamos el límite hasta infinito, porque no sabemos cuántas capas o secciones sean. Ahora pues volvemos a hacer lo mismo, sacamos los valores que son de constantes e integramos, y luego pues factorizamos. Acá nos sucede exactamente lo mismo que al factorizar y reemplazar en el rango de 0 a 1. Entonces al reemplazar 1 pues nos va a dar un valor, pero al reemplazar 0 siempre todo un número multiplicado o dividido por 0 pues me va a dar 0. Y obtenemos aquí que el trabajo es igual a 36.86 por la densidad por pi. Simplemente reemplazamos, y para finalizar lo que hacemos es vamos a hallar el trabajo total, que sería el trabajo que se realiza en el cono más el trabajo que se realiza en el cilindro. Entonces en el cilindro tenemos que son 6.471,68, y el trabajo para el cono serían 119.273. Esto nos da un valor aproximado de 125.744,75 joules. Y ahí terminamos nuestro cálculo del trabajo.